Buenas tardes. Una vez más nos encontramos en el Centro Asturiano de Madrid, casa de todas las personas de buena fe. Nos gustan las personas de buena fe. Y creo que aquí solo vienen personas de esa categoría, de esa calidad. Esta es una casa muy antigua. Tiene 135 años cumplidos el día 2 de este mes de octubre. Es una casa, pues eso, con mucho camino recorrido, pero que quiere recorrer mucho más la casa en manos de otra persona. Por supuesto, nosotros hemos de dejar el testigo y esperamos dejarlos en buenas manos para que esto siga muchos años más. Hoy estamos aquí como continuación de un ciclo, vamos a decir, una trilogía que nos ha ofrecido Cristina, aunque hoy el conferenciante es su padre, y el otro día ella nos recitó en torno a la vida de eso es maravilloso, porque es que Cristina es una rapsoda genial. Nos tuvo entretenidísimos. Bueno, se nos hizo muy corto, nos hubiese gustado que fuese mucho más largo, pero bueno, el reloj manda y llega un momento que hay que decir basta, no por el gusto de uno, sino por el reloj. Dentro de unos días ella vuelve a estar aquí, en el mes de diciembre. ¿Sabes el día? El 15 de diciembre. Y vale la pena, aparte de, lo digo a los hombres, de ver una mujer guapa, es que tiene una edición perfecta y da gusto escucharla, Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito, yo voy a voy únicamente a leer un poco de su biografía, de don Leopoldo Fornés Bonavía, que según me chivan, nació el 2 de noviembre de hace unos años, en La Habana, en Cuba. Hijo de un valenciano, José Fornés Dols, y de una madrileña de ascendencia italo-española, Guadalupe Bonavía. Estudia durante 12 años en el Colegio La Salle de 1945 a 1956, graduándose bachiller en 1956. El Colegio La Salle estaba regido por curas franco-canadienses, franceses y cubanos. Estudia en la Universidad de La Habana de 1958 a 1962 Ingeniería Agronómica, interrumpiendo los estudios por la llegada de la Revolución a causa de la reforma agraria. En 1962 comienza a estudiar Historia, su gran pasión, hasta noviembre del mismo año, momento en el que se produce la crisis de los misiles de Cuba. Su decisión que marcará su destino. El 10 de enero de 1963 llega a Praga, invitado por el presidente de la Unión Internacional de Traductores y Estudiantes Socialistas, señor Pericano, como traductor e intérprete de inglés, francés y español, trabajando como traductor en Argel, Nicosia, Chipre, El Cairo, Budapest, Leipzig y Berlín Oriental. En septiembre de 1964 comienza a estudiar en la Universidad Carolina de Praga Historia y Geografía. Segundo toque del destino. En 1967 queda interrumpida su carrera al denegarles la beca de 8 estudiantes, acusándoles de contrarrevolucionarios en un juicio de carácter stalinista. Hecho significativo que cambiará su vida. Pierde la carrera, contrae matrimonio con una persona autóctona del país y es obligado a volver a Cuba, castigado en junio de 1967. En Cuba vive con su esposa, de la cual posteriormente tendría 2 hijos en España. En agosto de 1968 se produce la invasión soviética de Checoslovaquia por parte de los tanques rusos y de la oligarquía política de ese momento, poniendo como excusa la primavera de Praga. Maravillosa primavera. De nuevo en Europa vuelve a trabajar como traductor e intérprete y le obligan por segunda vez a volver, volviendo a través de Berlín, Rostock, Alemania Oriental y Bruselas. Punto de inflexión crucial en su vida.
El barco que lleva de vuelta a Cuba el señor Fornés tiene una avería en el puerto de Rotterdam decidiendo junto con su esposa escapar de los agentes de seguridad cubana y pedir asilo político en Holanda y llegar a través de Bruselas a España. El 6 de mayo de 1960 llegan al fin a España y en breve tiempo comienzan a trabajar en la caja postal como traductor e intérprete. De 1974 a 1979 estudia en la Universidad Complutense de Madrid la carrera de Geografía e Historia, ya que no se la habían homologado. En 1974, a través de una oposición en Correos, accede al grado de Ejecutivo y en 1982, tras obtener su licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid en 1979, gana a través de un concurso la oposición para ejercer como profesor en el ya desaparecido Instituto de Educación a Distancia, con las siglas IMPAD. Tiene más de una veintena de libros traducidos, entre los que se encuentran libros de historia, literatura, biografías y hasta uno sobre fútbol. Al italiano. Ha dedicado su vida a la enseñanza, a la realización de diversas traducciones en distintos idiomas, a escribir diferentes artículos en distintos medios, así como cuentos sobre todo o a ayudar a los demás, bien sea más. Personalmente, así como colaborando en distintas asociaciones de carácter humanitario. Entre sus compositores favoritos se encuentran Bach, Mozart, Brecht, Vivaldi, Beethoven, Schubert, Mussorgsky, Wagner, porque entre Europa la W suena V, Verdi, Puccini, Copland, Gershwin, Korsakov, Shostakovich o Mahler, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Federico Moreno Torroba, Federico Chueca. Le encanta el mar, los frijoles negros, el goulash checo, no sé qué es esto, goulash, y la paella valenciana. Escritores favoritos: Dostoyevsky, Pío Baroja, Shakespeare. Colores favoritos: azul, oscuro y gris. Bueno, y a pesar de esta vida llena de vicisitudes, hemos de convenir que don Leopoldo ha conseguido muchas cosas brillantes en la vida, cosa que debemos, por las que le debemos felicitar y por las que pido para él un fuerte aplauso. No sé si Cristina, su hija, quiere decir algo, pero que sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecerles a todos ustedes el que hayan venido aquí esta tarde y nos hayan concedido parte de su tiempo, que lo podían haber utilizado en otra cosa. Agradecer al presidente adjunto su absoluta amabilidad, a toda la junta directiva, que tan bien se han portado siempre, tanto con el profesor Fornés, mi padre, como conmigo misma y con otras personas. Y, por supuesto, pues, a este centro maravilloso que tan buena gente tiene dentro. Agradecer también a toda la secretaría, a Eduardo, que está ahí al final, que es el señor que coordina todo, a Armando, que es el técnico encargado de poner la música, las fotografías, y a todos los que forman parte de la secretaría, a todos, a Isabel, a Monse, a Antonio, a mi tocaya Cristina, maravillosa, que ha sido la encargada de poner las fotos en el ordenador y de hacer que también todo esté preparado finalmente. Yo tenía muchísimo interés en traer al profesor Fornés aquí, no por el hecho de que fuese mi padre, sino porque ha tenido una vida absolutamente inhabitual. Yo sé que toda vida es novelable y que cada uno de ustedes tiene una historia detrás, todos tenemos una historia detrás,
Pero en el caso del profesor Fornés, esa vida ha sido de película. Me gustaría, yo le he instado mucho a que él cuente brevemente, en 2 minutos, cómo fue su huida a través del puerto de Rotterdam, porque esa huida yo creo que estuvo absolutamente propiciada por el destino. Yo creo en el destino, creo en las energías positivas o en los ángeles, llámenlo ustedes como quieran, y yo les aseguro que con todo lo que vivió con su mujer, ahí tenía que haber una protección especial, porque si no, no hubiesen conseguido llegar a España. Entonces, discúlpenme si en 2 minutos el profesor Fornés les va a contar cómo se exilió, cómo fue esa huida teniendo a la seguridad cubana pegada atrás todo el tiempo, absolutamente todo el viaje, cuando el barco se avería en el mar Báltico, y cómo llegan, y cómo desde Rotterdam consiguen huir y llegar hasta España. Hubo maravillosas personas que yo no he conocido, ni probablemente conoceré, que ayudaron a mis padres. Y yo desde aquí les estaré eternamente agradecida. El señor jefe de la carga y descarga del puerto de Rotterdam, al cual mi padre da el papelito pidiendo la ayuda, toda la jefatura de policía también de Holanda, de Rotterdam, cómo les ayudaron, y otras personas. Él lo va a contar ahora mismo, y simplemente les quisiera decir que he visto cada día de mi vida cómo este señor se ha dejado las vértebras traduciendo páginas, cómo ha tenido una decencia y honestidad como yo pocas veces he visto. Y quisiera, a lo mejor es una utopía por mi parte, que en nuestro maravilloso país, donde hay gente tan buena, tan luchadora, tan trabajadora, donde hay mucha gente como mi padre, que se valorase un poquito más a los intelectuales, que lo que van a dejar es un legado absoluto. Los intelectuales lo que nos dejan son libros, lo que nos dejan es un aprendizaje cultural que pervive a lo largo de generaciones, a lo largo de siglos, y muchas veces son muy mal pagados por ellos o ni siquiera les pagan. Por eso yo estoy tan agradecida al Centro Asturiano, porque están dando la oportunidad a mi padre de demostrar un poquito de su grandeza. Y ya simplemente les quiero promocionar, perdónenme, uno de los libros de mi padre, que es La cronología de Cuba, escrita por él, por si les interesa en algún momento, y si no, pues por lo menos ya lo saben. Instarles a que por favor se queden luego al catering, porque en el catering yo quiero que la gente se lo pase fenomenal. Yo, el profesor Fornés, el presidente adjunto, todos queremos que ustedes disfruten y disfruten con la comida maravillosa de aquí del Centro Asturiano, con la bebida y con la buena música. Nada más, muchas gracias, y ya le paso el testigo al profesor Fornés. Gracias por estar aquí. Brevemente, porque voy a hablar de mi propia historia, no de la historia de la isla de Cuba. Nos han dejado a oscuras. Después de acompañar a mi esposa a la estación de ferrocarril en Praga por segunda vez, ya que nos enviaban de vuelta para Cuba, a ella por ser mi esposa, aunque era checa, yo intentaba quedarme en Praga, Checoslovaquia, durante un tiempo para no romper sobre todo con la familia que dejaba en el país, en La Habana. De ahí ella se fue en tren a Berlín y yo se supone que me iba en el coche de la embajada porque no se fiaban para nada y entonces yo tenía que ir a la embajada. Pero primero me pasé por la iglesia de San Vito. Yo en ese momento no era creyente, pero tenía tanto miedo que empecé a hacer algo creyente. Y entonces me deposité debajo del altar de la iglesia de San Vito, donde está enterrado un astrónomo
famoso danés que se llama Tycho Brahe y le dije amablemente: oye, échame un cable, parece que me lo echó. De ahí le di las gracias, etcétera, saludé a Jesucristo que estaba crucificado allí, me salí, me fui a la embajada, me presenté como un buen chico, me cogieron a la 1 o las 2 de la tarde, me sacaron con el cónsul y uno en un coche hacia Berlín, desde Praga, que son como 600 kilómetros. Perdón, lo del barco. ¿Eh? Lo del barco, cuéntame. No, el barco todavía no llegó al barco. Perdón. Entonces cruzamos la frontera sin que los policías de la República Democrática Alemana, o sea, los alemanes orientales, se dieran cuenta de que cruzábamos. ¡Pum! Fuimos a ver a unos alumnos en otra ciudad, me parece que era Dresden, y de Dresden nos largamos a Berlín. A las 12 de la noche llegué a Berlín y me encontré afortunadamente en el hotel con mi esposa que me esperaba ya preocupada. Nos fuimos a dormir, etcétera, etcétera. Y nos dijeron: podéis quedaros en el hotel, pero no podéis salir del hotel. Yo le dije a mi mujer a la mañana siguiente, cuando ya estábamos flexibles, le dije: no te preocupes, estos son unos improvisados. Y nos cogimos y nos fuimos al Museo Pergamon de Berlín, donde pude disfrutar del altar de Pergamon y de la reina, la faraona Nefertiti, que no había visto en mi vida y que la vi por primera vez y me temo que por última vez. Volvimos, no habían regresado todavía los buenos cubanos, volvieron a las 3 de la tarde y entonces nos llevaron en coche desde Berlín a Rostock a los dos, en un coche. Nos depositaron en el barco era un barco escuela alemán oriental que enseñaba a grumetes de marina los oficios naturales del mar, pero militares, todos. Ahí iban 8 cubanitos más y 2 españoles, una española y un español, que eran padre y madre de otro cubanito. Mis padres también eran españoles, pero no estaban allí. Salió el barco del puerto de Rostock, nevando, cruzamos los estrechos de Skagerrak, Kattegat y Sund, dándole la vuelta a la península de Jutlandia, y entonces cuando ya íbamos por el Mar del Norte se le rompe uno de los estabilizadores al barco. El barco era casi nuevo y no sé por qué pasó esto, entonces dijeron: no, tenemos que atracar en el puerto de Rotterdam, que es el que está más próximo, porque tenemos que arreglarlo. Atracó el puerto allí. Estuvimos allí 2 o 3 días y nos dijo el responsable cubano que había allí que no podíamos bajar para nada simplemente a tierra, porque eso era un país capitalista y a nosotros no se nos había perdido nada en un país capitalista. Ahora se nos ha perdido de todo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, al tercer día, los cubanos, que son gente muy inquieta, empezaron a estar inquietos y dijeron: oye, ¿por qué no salimos aquí un rato? Bueno, vamos a salir aquí al puerto y a ver si podemos llegarnos a la ciudad de Rotterdam para echarle un vistazo. Yo le di una patada suave a mi querida esposa cuando se habló de eso, se dio cuenta de lo que quería decirle y dice: ahora o nunca. Me encontré en la barandilla del barco con el jefe de carga y descarga, un holandés. Le di un papelito, le decía que éramos cristianos y que queríamos refugiarnos en Holanda y marcharnos de aquel barco.
y que si podía avisarle a la policía para que viniera, se pusiera abajo de la pasarela y bajar por la pasarela. Corriendo, claro. Volvió al día siguiente con la respuesta y me dijo que la policía no podía venir porque se metía en un lío internacional con la República Democrática Alemana, aunque yo venía de Checoslovaquia. ¡Pum! De tal forma que entre los cubanitos me dijeron, pues vamos a salir, no pasa nada, etc. Y la novelería decía, pero no tenemos dinero para coger el metro. El metro no era subterráneo, porque si allí el metro es subterráneo, pues nos ahogaríamos todos. Era aéreo. Y entonces yo dije, tengo aquí un dinerito, yo llevaba unos $200 guardados, no diré dónde, y simplemente puse yo el dinero para que cogiéramos el metro y compráramos el billete de ida y de vuelta. Fuimos, tardamos unos 20 minutos en llegar al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad echamos a andar. Yo buscaba un policía para decirle, oiga, mire, me quiero quedar aquí, etcétera, etcétera. Pues no había policías por ninguna parte, no hacían falta. Y seguíamos caminando y caminando hasta que llegamos de pronto a una tienda que se parecía muchísimo a lo que después yo conocí como el Corte Inglés. Subimos a la tienda, las señoritas que iban con nosotros y los caballeros dijeron que querían pasar por el service, por el baño. Subimos a la 6ª planta, que era donde estaba, todo el mundo hizo lo suyo, y cuando volvimos a los ascensores, había 3 ascensores, 2 grandes y uno pequeño de 4. En ese de 4 vinieron 2, y en la 6ª planta yo le di un empujoncillo a mi esposa, que se asustó, se metió en el ascensor y bajó el ascensor lo más lentamente posible, de modo de que estuvimos realmente... Y uno de los 2 compañeros estudiantes que volvían y que además de eso nos vigilaban a todos, dijeron, oye, espérame abajo que ahora vamos con los grandes. Yo le dije, ¿cómo no? Lleva 47 años esperándome. Llegamos abajo y le dije, mira, ve caminando despacio y ahí en la puerta hacia la izquierda hay una serie de taxis aparcados, cógete un taxi, pero ve caminando y no corras. Lo primero que hizo al abrirse la puerta fue echar a correr, y yo eché a correr detrás de ella, tal era el miedo y las alas que teníamos en los pies. Dimos la vuelta a la puerta porque era una puerta de esas de giratoria. Entramos en el taxi, ¡pum! Yo me metí primero porque llegué antes y le dije al chofer en alemán estas palabras: Schnell, schnell, rápido, rápido, zum Revierpolizei, o sea, a la policía de fronteras, que era lo que me había dicho el holandés que tenía que hacer. Jobshavenstraat número 8, o sea, la calle Jobshaven, el número 8. El chofer lo entendió rápidamente, puso pies en polvorosa. Yo me asomé porque estábamos sumergidos abajo del taxi. Los cubanos todavía no habían bajado, bajarían, qué sé yo, 47 años más tarde. Y llegamos a la comisaría de policía, donde nos esperaban con un maravilloso café con leche. Nos dieron un café con leche y después se excusaron y nos dijeron que tenían que dejarnos allí en la comisaría de policía. Los holandeses, que son gente muy civilizada, nos recibieron, nos dieron asilo y nos metieron en la cárcel. Y en la cárcel me soplé una semana esperando a que determinaran si yo era el que decía que era. Porque yo soy muy conocido en mi casa y posiblemente en Cuba, ahora más.
Pero claro, en Holanda no me conocía absolutamente nadie y determinaron a través de la embajada de Holanda en La Habana que yo era Leopoldo. Con eso se termina. Al cabo de una semana nos trasladaron a Bruselas. En Bruselas nos metieron en un hotel, en un 8º piso, maravilloso. Además, la comida era gratuita, nos la regalaban. Y allí estuvimos esperando por el visado para entrar en España un mes. Le dijimos al policía que se llamaba Herbie Wiltens, le dijimos, no, mire, porque nos ofreció asilo en Holanda. Y yo le dije, mire, nosotros queremos ir a España porque yo, con esta cara que tengo y esta lengua que hablo, ¿a dónde voy a ir? Y pasar desapercibido. Y me dijo el policía, no vaya a España, es un país pobre, además de eso hay una dictadura allí. Y le digo, ¿qué le voy a hacer? Mi padre era valenciano, mi madre era madrileña. Tengo que seguir adelante. Y efectivamente llegué aquí el 6 de mayo de 1970. Y la feroz policía española me hizo esta pregunta. ¿Son ustedes los de Bruselas? Sí. Mas nunca me volvieron a preguntar nada en 47 años. Creo que de momento termina mi vida. ¿Alguna pregunta? Para el final lo dejamos para el cátedra, mejor. Vamos con la conferencia. Bueno, ahora la conferencia se me debe haber olvidado completamente. Yo no sabía que iba a contar mi vida. Me da culpa, que él no quería. Le he instado yo, échenme la culpa a mí. Bueno, la historia comienza en 1895 y en teoría termina en 1958. Voy a dar brevemente unas cuantas visiones. La Segunda Guerra de Independencia comienza el 24 de febrero de 1895. Es simplemente proclamada en el pueblo de Baile y se conoce como el Grito de Baile. Comenzó. Sin embargo, lo que estaba pasando en Cuba era lo siguiente. Desde el año 1880 se había declarado la emancipación de los esclavos, que ya fue funcional en 1886. Vamos, se tardó 6 años en colocar a todas aquellas personas en diversos trabajos remunerados, etcétera, etcétera. Y a remunerar a los que la habían liberado. Y durante el año 1880 a 1895 Cuba disfrutó de la misma democracia que había en ese momento en España con Praxedes Mateo Sagasta cuando salía él o con Antonio Cánovas del Castillo. La otra cosa que debo decir, la zafra, la famosa zafra, en 1884 la zafra era de aproximadamente 600.000 toneladas y en esos años llegó al 1.000.000 de toneladas. Lo que quiero señalar es que desde 1884 el 93% de la zafra iba a parar a los Estados Unidos, que era el que lo compraba y lo pagaba, para debido forro de absolutamente todos los bancos españoles de aquella época, entre ellos el de San Carlos, que era el más poderoso de la época. O sea que los americanos no se tenían que coger a priori la isla por ambiciones y por cogerse la explotación de la zafra, porque la zafra ya estaba mediante dinero en manos de ellos. A España en ese mismo año le vendieron un 3% de la zafra, que era el azúcar que se vendía aquí a granel al consumo de las personas. Eso por una parte.
Sin embargo, la guerra, de todos modos, los independentistas la hicieron estallar en 1895. En esto colaboró mucho el gran escritor cubano José Martí, uno de los escritores más importantes de la lengua castellana y el segundo o primero más importante en Hispanoamérica. Martí tiene una obra que abarca aproximadamente 46 volúmenes gruesos que se puede formar una biblioteca solo con los que escribió Martí. Y tener en cuenta que José Martí vivió solo 42 años. Nació en La Habana en 1853, hijo de un valenciano. La primera lengua que oyó, como yo, fue el valenciano, y de una canaria. Martí se vinculó muy pronto a Fermín Valdés Domínguez, que era un independentista, etc. Le enseñó, estudió muchísimo, lo metieron en la cárcel por problemas independentistas, incluso con 15 años estuvo picando piedras en La Habana, y al final pues vino para la península. Aquí estudió en la Universidad de Zaragoza, se hizo abogado, etcétera, etcétera, pero se pasó casi todo el resto de su vida, alguna parte en el norte de España, en Santander, pero principalmente vivió en los Estados Unidos, en Nueva York, en México, en países de Centroamérica, etcétera, etcétera. Sobre todo en Guatemala, donde tuvo muchos amores con muchas señoras, porque las señoras le gustaban más que, como se suele decir, que chuparse los dedos. Es precisamente, hay un poema de él que se llama La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La niña de Guatemala era la hija del presidente de Guatemala y se lió con él y parece que tuvo un problema de aborto, etcétera, etcétera, y se murió. Y el presidente de Guatemala fue a por él y por poco consigue agarrarlo. Y no se sabe cuál hubiera sido el resultado del pobre José Martí, que no era responsable del todo de eso. Finalmente, Martí estuvo haciendo propaganda ya en el segundo levantamiento. Fundó el Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Tampa, en Florida. Miami no existía, era un villorrio con 4 casas y cosas por el estilo, no es la ciudad de 2 millones de habitantes que es hoy. Y Tampa sigue siendo una ciudad en la costa occidental de la Florida, en la Florida. Allí fundó el Partido Revolucionario Cubano y desde allí pues hizo propaganda para que los cubanos que estaban trabajando en tabaquerías en Florida pues fuesen a luchar a Cuba, etcétera, y con Cuba. Esto dio lugar a una cosa muy importante, que fue la que determinó la muerte de Martí. Algunos empezaron a decir que Martí era el Capitán Araña. Y entonces, como Capitán Araña, a él no le gustó aquello absolutamente para nada. Martí se fue cuando estalló la guerra en el año 95, se fue para Haití, y de Haití en un barquichuelo, en una patera prácticamente, junto con 3 o 4 más, desembarcó en la costa sur de Oriente y desde allí a pie, estaba siendo esperado por otros, y se unió a la tropa del general Máximo Gómez y de Antonio Maceo, que eran los que se habían levantado en Oriente. La provincia más levantisca de Cuba es Oriente. No es casualidad que casi todos los revolucionarios hayan salido de la provincia de Oriente, incluido el que hasta hace poco ha sido
el que ha dirigido los destinos de Cuba en los últimos 50 años. Tanteamos con Martí. Máximo Gómez no quiso que Martí se fuera al frente porque no tenía entrenamiento militar, no sabía cómo, sabía más o menos tirar con pistola, con revólver y con fusil, pero no sabía hacer una carga al machete. Y de pronto se establece contacto con una tropa española en un lugar que se llama Dos Ríos, por mayo de 1895. Martí se decide, iba vestido con un traje blanco, se sube en un caballo, se coge uno de esos machetones grandes y un revólver y se mete junto con la tropa que va a atacar al cuadro del ejército español, que eran 10 soldados de rodillas y 10 soldados de pie, en donde tiraban 10 los de pie e inmediatamente cargaban otra vez el Mauser y tiraban los de la rodilla, de modo que se establecía un fogueo constante, que era la ametralladora de la época. Y eso paraba a caballos y gente y absolutamente todo lo que les viniera encima en las cargas al machete. Se lanzó contra la tropa, lo tumbaron, le hirieron en el pecho, se cayó del caballo, etcétera, etcétera, y estuvo un tiempillo tirado en el suelo, herido. Se deslizaron los guerrilleros de la tropa española, que dicho sea de paso eran cubanos de la zona y además gente que conocía la región. Y uno de ellos se topó arrastrándose con Martí, se llamaba Oliva, y dijo: caramba, don Martí, usted por aquí. Eso me lo contó Guillermo Cabrera Infante aquí en Madrid, hace algunos años, él ya murió. Y le metió un tiro por aquí y acabó con su vida. Lo recogieron, etcétera, lo reconocieron, se lo llevaron, lo enterraron en Santiago de Cuba, casi sin decir absolutamente nada, y así falleció Martí y se convirtió en, no diré yo el padre de la patria, porque ese es Carlos Manuel de Céspedes, pero se convirtió en el escritor y el político más importante de toda la República Cubana, al punto de que los billetes de a un peso, llevan la figura de José Martí, por siempre, jamás. Bien, después de contar esta aventura de lo que es Martí, yo diré que la guerra fue de mal en peor, porque Martínez Campos y después Valeriano Weyler concentraron 250.000 soldados españoles, o sea, 250.000 de soldados los trajeron para pelear contra grupos de cubanos, etc. Los cubanos hicieron una invasión de toda la isla hasta occidente, hasta llegar a Mantua, en Pinar del Río, que la hizo el general Antonio Maceo, un general mulato muy importante y muy valiente, que cayó muerto también en otra de esos choques, pero en la provincia de La Habana, en el año 96. Poco a poco nos íbamos quedando sin los grandes líderes militares. El único que quedaba era Máximo Gómez. Y Máximo Gómez se mantuvo con vida. Ahora, en el año 98, ¿qué es lo que sucede? Perdón, en el 97, en agosto del 97, resulta que a don Antonio Cánovas se le ocurre irse a la playa en el Santander.
y entonces está en la playa en Santander y allí se topa con un anarquista italiano, me parece que se llamaba Michele Angiolillo, y Michele Angiolillo le asesta debidamente 4 tiros y simplemente pasa a mejor vida. El poder queda en manos de Sagasta, y Sagasta, que tenía, como era liberal, tenía otra idea de lo que había que hacer en Cuba para medianamente conservarla. Toma la decisión y en 4 meses pone a los autonomistas a gobernar Cuba. 1 de enero de 1898, Cuba se convierte en un país autonómico para beneplácito de muchos cubanos que no querían otra guerra, ni mucho menos. La guerra se queda reducida en Oriente a determinados grupos bastante minoritarios, pero seguía habiendo combates. En La Habana, el 7 o el 8 de enero, se produce una manifestación de gente contraria a la autonomía, españoles y cubanos. Y yo me temo que había ahí algún infiltrado, que no diré dónde. Hacen manifestaciones, rompen cosas, gritan en contra de los autonomistas, etcétera, etcétera. La policía no hace gran cosa, la policía española de La Habana. Y entonces las tiendas que ya tenían los norteamericanos, tiendecillas grandes, pequeñas, regulares, por toda la parte comercial de La Habana, pues las rompen los cristales, etcétera, etcétera, y hacen armonioso. El cónsul de La Habana, que era como una especie de embajador plenipotenciario, se llamaba Fitzhugh Lee, determina que tiene que mandar un telegrama al presidente, no recuerdo cómo se llama ahora, le manda un telegrama y le pide que mande un barco el 8 de enero. El barco llega a La Habana para hacer presión el 25 de enero. Se llamaba el US Maine, el Maine. Todo el mundo lo conoce en Cuba por el Maine. Y en el Maine venía un barco, era un acorazado precioso, recientemente terminado en los astilleros me parece que de Filadelfia, y simplemente atraca en medio del puerto y los marinos españoles reciben maravillosamente bien a los marinos americanos. Y una noche del 11 de febrero se los llevan a cenar a toda la oficialidad a un club en las afueras de La Habana. Me dijeron que en ese club ya lo habían fundado los americanos y que se llamaba Havana Yacht Club, que los cubanos sí saben dónde está, sigue allí todavía. Era de madera, claro. Y entonces allí estuvieron los marinos españoles compartiendo con los marinos norteamericanos, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, a las 9:15 de la noche, el barco estalló, hizo así, ¡pum!, se partió en dos, se hundió con el producto de 260 muertos ahogados, que eran los marinos que estaban durmiendo, los marinos de a pie, que estaban durmiendo en los sollados inferiores del barco. Fue horroroso. Hay 3 teorías. Una la concibió mi amigo Montaner, que decía que podían haber sido cubanos que acercaron unos barriles con dinamita para volar el barco, lo cual es poco probable, porque no creo que los vigilantes hubieran dejado de percibir que venían esos barriles.
La otra es la de que fueron los españoles que de alguna forma quisieron, porque eso de tener allí un barco americano, eso era una falta de respeto a la corona española, etcétera, etcétera. Pero los que menos interés tenían en volar ese barco eran los españoles, así que esa la descarto completamente. Y la otra fue la de una explosión espontánea interna o no espontánea. El problema es que nunca sabremos si fue o no fue espontánea. Lo que sí sabemos es que explotó adentro. Mi madre, que tenía 10 o 11 años y que estaba ya en La Habana, vio cómo sacaron el barco en el año 1911, unos años después. Lo sacaron y lo echaron a 7 kilómetros de la costa de La Habana y allí se hundió y ahí está. En 1978 el almirante Rickover, el almirante aquel de los submarinos nucleares, el que pasó por debajo del Polo Norte, mandó a unos buzos a mirar dentro del barco lo que se pudiera, lo que quedaba todavía, un siglo después prácticamente, y determinaron que sí que hubo una gran explosión, que se partió el barco en dos y que se fue para abajo, para el producto de una explosión interna. Así que vamos a dejarlo en ello. Esta explosión fue el motivo por el cual se produce el enfrentamiento entre los españoles y los norteamericanos. Pero hay que señalar una cosa. A Norteamérica le convino durante un siglo que Cuba estuviera en manos de España, porque el terror de los norteamericanos no eran los españoles, era la Marina británica. Y tenían una colonia británica hermosísima, llena de islitas en el norte de Cuba, le hace las Bahamas, que eran completamente inglesas, hasta cierta forma siguen siendo, creo que siguen en la Commonwealth, y otra colonia inglesa en Jamaica, en el sur de Cuba, o sea, una al norte de Cuba y otra al sur de Cuba. Los americanos se dieron cuenta de que si allí no había un poder fuerte, simplemente a los ingleses les faltaría el tiempo para cogerse la isla. Y el único garante de que la isla no pasara a manos de los británicos y en vez de tener dos colonias tuvieran tres, una de las cuales muy fuerte como Cuba, Cuba es un país grande, allá en el Caribe, pues simplemente mantuvieron de cierta forma a España como garante de la seguridad de Cuba. Y ellos ofrecieron comprarla, por igual que compraron la Florida en 1819, igual que compraron, qué sé yo, Alaska en 1869 a los rusos, igual que compraron, me parece que el norte del Canadá o el Wyoming o lugares por el estilo. En fin, los demás no los compraron tanto, simplemente se los tomaron, pero se los tomaron a México ya independizado de España, o sea, debilitado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Y cuándo le pierde los Estados Unidos el miedo a la Gran Bretaña? Pues en 1896 hay un problema de fronteras entre la Guayana británica y Venezuela. Venezuela no tiene una flota y le pide a los Estados Unidos en 1896 que venga y les ayude a contener a los ingleses porque iban con un talante muy raro. La flota británica y la flota americana se unen en la frontera entre los dos países.
en el norte de América del Sur. Anclan sus barcos, se intercambian oficiales, toman bebidas, se dan cuenta de que son la misma gente y dice, estos ya no son un problema para nosotros, porque el miedo de los norteamericanos con los ingleses era su flota y cómo habían sido invadidos en 1812 después de haber derrotado a Napoleón. En 1812 trataron de recuperar la colonia perdida de los Estados Unidos. Y por milagro y por la ayuda posiblemente de Dios sabe qué, porque Francia no podía ayudarles en ese momento, simplemente se los sacaron de arriba. Los Estados Unidos declara la guerra porque le hace culpable a España, simplemente manda una flota al sur de Cuba, por Santiago de Cuba, a donde ya había llegado la flota del almirante Cervera. El almirante Pascual Cervera se trajo una flota desde Cádiz, España, y simplemente se había introducido en la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, en el puerto de Santiago de Cuba, donde anclaron toda la flota. La flota era de la época del año 1865, era la época de la flota de Méndez Núñez, que había hostigado en la América del Sur, en el estado, por Colombia, por Chile y por el Perú, simplemente. Y era una flota anticuada, incluso las cubiertas las tenía de madera. Y la flota de los norteamericanos era completamente de acero y hierro. Los cañones llegaban mucho más lejos. Simplemente el general que estaba en La Habana le da la orden a Cervera de que salga a hacerle frente a la flota norteamericana. La flota cubana, la flota americana simplemente bombardeó a la flota española, hundió la mayoría de los barcos. Algunos están todavía ahí y se pueden ver porque se hundieron en donde había poco fondo y todavía asoman los cañones me parece que de Loquendo. Simplemente los hundieron a prácticamente todos los barcos y derrotaron completamente. El almirante Cervera se tiró al mar con un calzoncillo largo y el sable y nadó 2 kilómetros hasta llegar a la costa. En la costa lo recibió una tropa de los norteamericanos, que le preguntaron quién era y él les dijo, pues soy el almirante Cervera, e inmediatamente les mandaron a formar. Formaron todos y le saludaron como el almirante derrotado que era. Le pusieron una chaqueta encima porque no tenía ropa y se lo llevaron prisionero a, no sé si a Filadelfia o alguna de estas ciudades donde había una base, y allí pues simplemente lo mandaron para España poco después. La guerra terminó. España se sometió a la decisión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos derrotaron a la tropa española también que estaba en el Caney, en la Loma de San Juan, y consiguieron entrar en Santiago de Cuba. La tropa norteamericana y la tropa española les recibió. Simplemente ya no había, pero no dejaron entrar a la tropa cubana que estaba en las afueras. Eso fue una cosa curiosa que sucedió.
Inmediatamente se llegó al Tratado de París. El Tratado de París se firmó en diciembre de 1898 y el 1 de enero de 1899 los Estados Unidos pasaron a ocupar la ciudad de La Habana y absolutamente toda la isla. La guerra se terminó y entonces vino la primera intervención. Los españoles tomaron a todos sus soldados y estuvieron sacándolos durante mucho tiempo y curiosamente se pudieron llevar, entre otras personas muertas, se pudieron llevar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón estaba enterrado en la Catedral de La Habana, que había sido trasladado allí desde la Catedral de Santo Domingo en 1845-46, y desde ese año estaba allí y lo trasladaron y se encuentra enterrado junto con los reyes católicos, sus amigos, en la ciudad de Granada. Me parece que está enterrado Cristóbal Colón. Así se recuperó los restos de don Cristóbal. Los americanos en la primera intervención, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es simplemente hacer las veces de policía. Ya no hay soldados españoles y entonces empiezan a colaborar con muchos de los autonomistas cubanos que apenas tuvieron 2 meses para poder medianamente gobernar ese país. E hicieron una serie de introducciones de tipo médico y de tipo social notables. La primera intervención norteamericana fue notablemente fructífera para el país, que estaba bastante depauperado después de haber tenido la reconcentración ideada por Valeriano Weyler. Los campos de concentración, yo tengo que decirlo aquí, no los inventó Hitler, ni los inventó Goebbels, ni Goering, ni nadie de eso. Los inventó Valeriano Weyler y los puso en la práctica en Cuba, donde reconcentró no a la tropa cubana, sino a los campesinos cubanos para que no pudieran darle alimentos a la tropa que estaba tratando. Bueno, en fin, eso redujo la población en aproximadamente 100.000 habitantes. En ese momento la isla tenía aproximadamente 1.500.000 habitantes. Pero los americanos, muy respetuosos con el movimiento que había de independencia en la isla, simplemente comenzaron a trabajar con ellos y a colaborar. En 1901 se publicó una constitución, la primera con el país ya independizado de los Estados Unidos, de España, y ahora dependiente de los Estados Unidos. Y al año siguiente, con la base de esa constitución democrática, se pudieron convocar elecciones, se convocaron elecciones, el Partido Conservador, que pasó a llamarse Moderado, y el Partido Liberal, que estaba encabezado por José Miguel Gómez. Salió elegido como presidente, el primer presidente de Cuba fue el general, don Tomás Estrada Palma, una de las pocas personas a las que se le llama de Don en Cuba. Don Tomás gobernó el país lo mejor que pudo, porque el país estaba bastante depauperado, de 1902 a 1906. En el año 6 se le ocurre la brillante idea, a pesar de que la Constitución decía que no se podía reelegir ningún presidente y que tenían una presidencia de 4 años, se le ocurrió reelegirse. Los liberales de Gómez se levantaron prácticamente en armas, etc. Y él, Tomás Estrada Palma, reclamó la intervención americana. ¿Por qué?
porque junto con la Constitución del año 1 había una cosa que se llamaba la Enmienda Platt. La Enmienda Platt fue concebida por el senador Orville Platt, norteamericano, y en ella se decía que sí, que Cuba era independiente, etcétera, etcétera, que iba a disfrutar de la democracia y la libertad, pero que los americanos reservaban el derecho de intervenir cuando las circunstancias así lo exigiesen. Esta enmienda Platt estuvo vigente y en activo de 1901 a 1934, en que fue definitivamente derogada por Cuba. Ya con la presidencia de Franklin Roosevelt. Así que daros cuenta del tiempo que había pasado, 30 y pico de años que estuvieron con esa intervención. Bueno, Tomás Estrada Palma reclama la intervención. Los americanos a regañadientes no tenían ganas de intervenir, no tenían ganas de meterse en un nuevo, como se suele decir, fregado, e intervienen y hacen las veces de policía en el país, no pasa gran cosa, etcétera, etcétera, y están desde el año 1906 al año 1909. En el ínterin pasa una cosa. Dentro de los combatientes rebeldes cubanos había muchos de origen negro, de origen africano. Y resulta que cuando el gobierno de Tomás Estrada Palma se les da a los que habían peleado, que eran oficiales, incluso a los generales se les da una pensión más o menos decente, pero no se les da un trabajo en el Estado. Y muchos empezaron a reclamar un trabajo en el Estado. Y surge en el año 7 una suerte de partido que se llamó partido negro, que se llamó Partido Independiente de Color. Claro, la gente se preguntaba de qué color, si era verde o amarillo o azul. Pues no. Y entonces, en donde se incluyeron los oficiales negros y una serie de gente política que no había podido participar en absolutamente nada. Este partido fue dirigido por Estenov y por Ibonet desde el año 1907. Y prácticamente que querían por las armas ocupar ciertos cargos y cosas por el estilo. Les habían simplemente dado de lado. En el año 9, la segunda intervención termina, la segunda intervención de Charles Magoon, y si bien la primera intervención había sido notable y había contribuido, entre otras cosas, a abolir la fiebre amarilla a través del doctor Carlos Finlay, que era cubano, y el doctor Carol Reed, que era norteamericano, no sé si se llama Carol o Joseph. Walter Reed, that's right. Thank you. Muy amable. Y simplemente la segunda intervención fue realmente no solo un fracaso, sino allí fueron a repartirse el botín americanos y algunos cubanos que colaboraron, etcétera, etcétera, y fue el producto, el inicio de una enorme cantidad de lo que llamaríamos popularmente chorizaditas y chorizadotas de absolutamente todo tipo. En el año 9 se convocan elecciones democráticas, se presenta el Partido Moderado de Estrada Palma, no gana, y gana el Partido Liberal de José Miguel Gómez, que gana en el año 9. José Miguel Gómez tenía una característica, era un hombre muy popular, populista, etc. Un hombre que acogía a todo el mundo,
que aparentemente no era racista, pero el Partido Independiente de Color seguía siendo racista y seguía planteando que no les daban puestos de trabajo importantes en el Estado. Al punto de que en el año 12 se produce un levantamiento armado en Oriente por parte del Partido Independiente de Color, y sobre todo en una pequeña ciudad cercana a Santiago que se llama La Maya. La Maya tenía unos 3.000 habitantes. Se reunió el ejército cubano, el ejército de los que habían peleado contra España, o sea, de los que tenían más fama de ser prohombres y próceres. Entraron en La Maya y liquidaron a los 3.000 ciudadanos negros que vivían allí. Además de que asesinaron en La Habana a Estenos y a Ibonet en diversos momentos. Sofocaron completamente la rebelión en sangre. Y esto tiene en su haber los liberales cubanos. Ahí no intervino ni España, ni intervino Estados Unidos, etcétera. Estados Unidos mandó barcos a la bahía de Nipe, a la bahía de La Habana y a la bahía de Guantánamo, etcétera, porque ya tenían una base naval en Guantánamo que le fue arrendada de por vida. Por cierto, la siguen teniendo, allí sigue estando. Hoy en día no tiene mucha aplicación, pero tuvo mucha en la Segunda Guerra Mundial. José Miguel Gómez termina su mandato en el año 13, ha liquidado a un montón de negros, tiene una fama horrorosa de racista, etcétera, etcétera, y entonces van a elecciones y se postula Mario García Menocal por el Partido Conservador, que gana las elecciones en 1913 y se pasa gobernando hasta 1920. ¿Cómo consigue gobernar casi 8 años? Teniendo la prohibición de la reelección. Gobierna como conservador, esto me lo contaron sus sobrinos, que aquí en España, que han muerto ya, están enterrados, pero hace unos años estaban vivos, vivían por ahí por el Retiro. Mario García Menocal simplemente, entre otras cosas, hace una cosa muy importante en 1914, saca la primera moneda cubana. La moneda cubana, porque lo que circulaba anteriormente era el dólar, los centenes españoles, la peseta, y eso era lo que circulaba, y con eso se operaba en toda la isla. Saca moneda cubana, la pone al igual que el peso, al igual que el dólar, y entonces, desde 1915 hasta 1960, el peso cubano estuvo a la par del dólar, y a veces un poquito más, según fuera la época. Llega el año 17 y entonces a Menocal se le ocurre la idea de simplemente de volver a hacer unas elecciones, porque eso de estar en el poder era muy fructífero y muy agradable. Y entonces los liberales se levantan. Estamos en abril de 1917 y José Miguel Gómez desembarca por el sur de Cuba con una tropa no muy grande, etc. Pero entonces intervienen los americanos. El embajador norteamericano, que se llamaba González y que era de origen cubano, le dice a los liberales: pero ¿cómo se os ocurre hacer una invasión ahora de Cuba y provocar una intervención nuestra cuando nosotros estamos a punto de declararle la guerra al Imperio Alemán? Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania en abril de 1917 y
José Miguel Gómez se retira sus tropas, etc., meten algunos presos, no hay muertos ni heridos, no pasa absolutamente nada, y Menocal gobierna en un segundo periodo hasta 1920. La guerra termina con la influencia española del año 18, que también afecta a Cuba. En Cuba se produce un proceso que se llama el de la danza de los millones. Empieza a llover dinero en cantidades industriales a Cuba, por parte de los Estados Unidos, por parte de España, por parte de un montón de lugares. A todas estas, a pesar de que había una independencia en Cuba desde el año 5 aproximadamente, se fomentó el ingreso de ciudadanos españoles. Y cuando la isla tenía 1,5 millones de habitantes, entraron 1,5 millones de españoles en el periodo de 20 años, entre 1905 y 1925-30. Entre ellos mis propios padres y los padres de, no sé si de algunas personas que están. Perdón, profesor Fornés, si le parece a usted bien y les parece bien a todos, es interesantísimo lo que usted está contando, pero como ya nos hemos sobrepasado de la hora, Armando, que es el técnico, se tiene que ir y están a punto de cerrar el centro asturiano. Yo le emplazo, si le parece bien, a la dirección del centro asturiano y a ustedes a que la segunda parte, venga usted otro día y cuente la segunda parte, porque no nos va a dar tiempo. Y se tienen que ir los técnicos. Queremos también que todos ustedes disfruten del catering, si les parece bien, porque a mí me encantaría que mi padre estuviese aquí hasta el final, pero el centro asturiano tiene una hora ya de cierre y se tienen que ir. Lo que os pediría es que no me presentéis, porque me robáis tiempo. No, ya está presentado para la... Eso, no, me da culpa, el presidente ha presentado fenomenal. Sí, lo dejamos en el año 1920 en el gobierno de Alfredo Zayas. ¿Les parece bien entonces a ustedes que dejemos la segunda parte? Porque es que si no, a mí me encantaría que él terminase, pero el centro asturiano tiene que cerrar. Armando, de que es vendido, se tiene que ir. Y está todo el catering, y yo quiero que disfruten del catering, Dios mío. Lo dejamos, la segunda parte, para el próximo día, si les parece. Y pido perdón al profesor Fornés. Bueno, solo felicitarle por esa magnífica memoria, porque tantos datos a lo largo de tantos años es realmente admirable. Y bien, pues fijaremos una fecha para esta segunda parte. Y ya sin presentación para no robar el tiempo. Estación breve. Bueno, pues gracias a todos. Pasamos a tomar un catering. No me diga que usted es cubano. ¿Cuántos cubanos? ¿Cuántos años lleva aquí? La historia de España me Pero yo recuerdo exactamente todos los pasos que se Fernando
Ejecutivo del Consejo de Yo soy